Bueno, entonces, pues nada más rápidamente voy a hacer un resumen rápido de lo que estábamos viendo para retomar lo de independencia lineal y orientarlo a lo que es el conjunto generador. Estos temas, lo primerito pues nada más es un resumen y lo segundo pues ya es recuperar lo que habíamos visto anteriormente, lo último y que vamos a ver constantemente a lo largo del semestre. Como les comenté cuando comenzamos a ver combinación lineal, ese tema lo vamos a ver todo el semestre. Y bueno, lo que nos queda de semestre. Entonces, pues lo primero, habíamos visto lo que son los espacios vectoriales. Y en los espacios vectoriales habíamos comentado que se fundamentan en dos operaciones. Lo que es la suma vectorial y la multiplicación por un escalar. Bueno, con estas dos operaciones habíamos comentado que esto es lo que nos daba la característica de linealidad. Que todo lo que sea lineal tiene que ver con suma de vectores y con multiplicación por un escalar. A partir de aquí, pues vimos lo que era el subespacio. Y esta parte del subespacio, pues es un espacio vectorial contenido en otro espacio vectorial. Al final de cuentas es solo eso. Un espacio vectorial contenido en otro espacio vectorial. Bueno, con base en las operaciones fundamentales de suma de vectores y multiplicación por un escalar, comenzamos a ver lo que es la combinación lineal. Cuando tenemos un conjunto de vectores, por ejemplo los vectores u1, u2, u3, u4, u5, así sucesivamente hasta un, podemos cada uno multiplicarlos por un escalar diferente. Y esos productos de vector por escalar, sumarlos entre sí para que nos devuelva un vector X. Eso es lo que le llamamos la combinación lineal, es decir, son vectores que se están mezclando entre sí, de ahí viene lo de combinación, y la forma de mezclarlos es mediante las operaciones básicas en el espacio vectorial. De ahí viene lo de lineal, precisamente. Bueno, para una combinación lineal, cuando se plantea, siempre desemboca en un sistema de ecuaciones lineales. Siempre. Un sistema de ecuaciones lineales viene de una combinación lineal y una combinación lineal produce un sistema de ecuaciones lineales. Y a partir de aquí teníamos dos casos. Los sistemas compatibles, los que tienen solución, no importa si es una o múltiples, solamente nos interesa en este momento que tenga solución. Si tenemos un sistema de ecuaciones compatible, pues eso quiere decir que existe la combinación lineal. Si tenemos un sistema de ecuaciones incompatible, es decir, que no tiene solución, pues eso quiere decir que no existe esa combinación lineal.
Entonces, con base en esto, pues ya podemos establecer en qué momentos un vector puede ser expresado o no como combinación lineal de otros. Y eso es lo que da pie a conocer lo que es el conjunto generador. ¿Qué vectores podemos generar con un conjunto finito? Si yo tengo 1, 2, 3 vectores que conozco y armo combinaciones lineales entre ellos, ¿qué vectores me va a generar? ¿Qué vectores puedo obtener? O en otras palabras, ¿puedo generar cualquier vector del espacio vectorial con solo unos cuantos? Eso es lo que responde lo que es el conjunto generador. Indíquenme si le puedo bajar o me espero un momento. Sistema de ecuaciones lineales. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Entonces, lo que es el conjunto generador. A ver, si tomo entonces en consideración un conjunto G que tiene vectores 1, U2, U3, así sucesivamente hasta UN, podemos armar una combinación lineal. Ahí está la combinación lineal. Y entonces, como sabemos que una combinación lineal nos devuelve un sistema de ecuaciones lineales, podemos tener un sistema compatible. Eso quiere decir que G genera al espacio V, considerando que este vector X que estamos usando en la combinación lineal, pues pertenece a ese espacio vectorial V. Si por otro lado tenemos un sistema de ecuaciones lineales incompatible, entonces G no genera a V, pero sí va a generar a un subespacio. Y la forma de darnos cuenta que se genera un subespacio es porque al momento de encontrar el escalonamiento del sistema de ecuaciones lineales, obtenemos una ecuación degenerada. Y esa ecuación degenerada nos devuelve una condición, que es la condición que deben cumplir todos los vectores que están obtenidos a partir de combinaciones lineales de los elementos de G. En un momento más vemos un ejemplito de esto para recordar precisamente cómo hacemos cómo obtenemos el subespacio o espacio generado por un conjunto de vectores, y vamos a ver la relación que tiene con lo que es la independencia lineal, que era lo último en lo que nos habíamos quedado, pero que aquí lo voy a retomar y ya voy a hacer el enlace con los tipos de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Ajá, exactamente. G no genera al espacio V, al espacio vectorial V. De nada.
Indíquenme si le puedo bajar. Vale, aquí me espero. Ustedes me indican cuando ya le puedo bajar. Vale. Pues bueno, lo que nos habíamos quedado que era dependencia e independencia lineal. Supongan que tenemos un conjunto. Aquí voy a poner nada más 3 vectores. Un conjunto A con los vectores... Voy a utilizar otros vectores. No sé, los vectores M, N y P. Bien, si por ejemplo M es una combinación lineal de los otros dos vectores, por ejemplo esta, que M sea 3 veces N más 4 veces P, esto quiere decir que hay dependencia lineal. En otras palabras, si yo tengo un conjunto de vectores, los vectores que ustedes quieran, y resulta que en ese conjunto de vectores existe al menos una combinación lineal, es decir, que un vector sea combinación lineal de otros dentro del mismo conjunto, entonces vamos a decir que existe dependencia lineal. El ejemplo para este conjunto A que estamos manejando pues es este. M es igual a 3N más 4P. Hay dependencia lineal porque M necesita de N y de P para existir. De ahí viene lo de dependencia. Y es lineal porque estamos usando las operaciones dentro del espacio vectorial. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo que M, N y P existen por sí mismos? Es decir, cada vector es independiente de los demás. M no es combinación lineal de N y P. P no necesita expresarse como combinación lineal de M y N. N no necesita de los otros dos vectores para existir. Cuando existen por sí mismos, pues decimos que hay independencia lineal. Entonces, si estamos analizando un conjunto y descubrimos que hay una combinación lineal entre elementos de ese conjunto, el dictamen es que hay dependencia lineal, que uno necesita de los demás para existir. Si nos damos cuenta que no existe dependencia lineal, que cada vector del conjunto existe por sí mismo, pues entonces el dictamen vendría siendo que hay independencia lineal. Ahora, hay ocasiones en las cuales pues es muy fácil ver si existe o no existe dependencia lineal. Por ejemplo, le voy a bajar un poco. Hasta aquí. Si yo les doy un conjunto G de funciones que tenga la función 1,
seno cuadrado de x y coseno cuadrado de x, y les pregunto, ¿ese conjunto qué será? ¿Linealmente dependiente o independiente? Si recordamos lo que vieron en álgebra de la parte de trigonometría, pues sabemos que hay una identidad trigonométrica que me dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado, esto es igual a 1. Y si ustedes observan, pues son los elementos que están involucrados en el conjunto. Lo cual me está indicando, esta identidad trigonométrica, la identidad pitagórica fundamental, me está indicando que 1 dentro de este conjunto necesita al seno cuadrado y al coseno cuadrado para existir. Acabamos de descubrir una combinación lineal dentro de este conjunto. El dictamen es que el conjunto G es linealmente dependiente, porque encontramos al menos una combinación lineal, puede haber más. De hecho, a partir de esto pueden despejar el seno y el seno es combinación lineal de los otros dos. Pueden despejar el coseno y el coseno sería combinación lineal de los otros dos. Entonces, básicamente encontrar una combinación lineal pues es indicar que existen varias combinaciones lineales entre elementos, ¿sí? Ahora, como les comento, en algunos conjuntos pues es fácil verlo, ¿no? Si no sabemos la identidad pitagórica fundamental y vemos este conjunto, decimos, ay, pues hay dependencia. Pero no siempre sucede así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo otra vez los vectores del conjunto A? De vectores M, N y P. Y no sabemos si existe o no existe combinación lineal entre ellos. Pues lo que hacemos es recurrir a la llamada ecuación de dependencia lineal. En este caso es una combinación lineal igualada al vector nulo. ¿Esto qué es lo que va a arrojar? Pues es una combinación lineal que arroja un sistema de ecuaciones. Como toda combinación lineal nos va a arrojar un sistema de ecuaciones. Pero aquí tomemos en cuenta que como está igualado al vector nulo, todos los términos independientes son ceros. Y en consecuencia tenemos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Porque todas las ecuaciones van a estar igualadas a cero, precisamente porque estar igualada la combinación lineal al vector nulo. Recuerden que consideramos que un vector nulo tiene puros ceros. Es un vector cuyas componentes son puros ceros. Bueno, entonces, como es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, solo hay de dos tipos. O este sistema tiene solución única, o tiene múltiples soluciones. Entonces, alguna de estas soluciones nos va a decir si existe o no independencia lineal, o si existe o no dependencia lineal. En un momento más vamos a ver qué tipo de sistema está asociado a la dependencia y qué tipo de sistema está asociado a la independencia. Y con eso pues nos quitamos problemas de análisis en combinaciones lineales. ¿Qué pasó? Que todas las ecuaciones lineales están igualadas a cero. Sus términos independientes son cero. Por ejemplo, esta. X más Y más Z igual a 0, pues es una ecuación homogénea porque está igualada a 0. Ni nada. Díganme si le puedo bajar.
Bueno, a ver. Vamos a tomar los siguientes casos. Voy a copiar esta. La voy a poner aquí. Y voy a tomar el siguiente caso. Este es el primer caso. Caso 1. Supongamos que M es combinación lineal de los otros dos vectores. Aquí, pues, directamente, como estamos asumiendo que M es combinación lineal de los otros dos vectores, pues hay dependencia lineal. Ya directamente. Bueno. Vamos a tomar en cuenta que los vectores M, N y P no son nulos. Entonces, no hay manera en la cual nos devuelvan vectores nulos M, N y P. El único vector nulo aquí, pues, es este. Los demás no son nulos. Bien. Si se presenta esta combinación lineal, lo que ustedes pueden hacer, pues, es sustituir M en la ecuación de dependencia lineal. Entonces hago la sustitución. Alfa va a estar multiplicando a 3n más 4p más beta n más gamma p, y esto es el vector nulo. Voy a quitar este paréntesis. 3 alfa n más 4 alfa p más beta n más gamma p. Esto es igual al vector nulo. Y voy a simplificar algunos términos. Entonces, puedo simplificar aquí con el vector n, los coeficientes, y simplifico los coeficientes con el vector p. Y esto sigue siendo igual al vector nulo. Bien, recuerden que estos vectorcitos, n, m y p, no son nulos. Bueno, si yo tengo esta combinación lineal en los cuales n, que no es nulo, y le sumo p, que no es nulo, cada uno multiplicado por su escalar, me devuelve un vector nulo, ¿qué valor deberían tener los escalares para que efectivamente me devuelva esta combinación lineal el vector nulo? ¿Por qué escalar debo multiplicar a n para que al sumarlo con otro escalar multiplicando a p me devuelva el vector nulo? ¿Cuál se les ocurre? 0. Digo, podemos decir, pues puede ser cualquier otro en el cual se vayan balanceando las cantidades, pero pues no nos compliquemos. Digamos que este es 0 y este también es 0. Entonces, con esto observen que nos queda 3 alfa más beta es igual a 0 y 4 alfa más gamma es igual a 0. Vean que efectivamente es un sistema homogéneo. Son dos ecuaciones lineales, ambas igualadas a 0, pues es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Bien. Ahora, de su curso de álgebra, hay una forma para determinar, nada más viendo las ecuaciones, si el sistema homogéneo es compatible determinado o no. Entonces, si yo tengo que el número de ecuaciones es menor que el número de variables, que el número de incógnitas, entonces automáticamente tengo un sistema compatible, porque nada más estamos hablando de sistemas homogéneos, entonces siempre van a tener solución. Es un sistema compatible, pero con la característica de indeterminado. O en otras palabras, tiene múltiples soluciones.
Si ustedes tienen un sistema de ecuaciones homogéneo en el cual observan que hay más incógnitas que ecuaciones, en este caso pues hay 3 incógnitas, alfa, beta y gamma, y solo tengo 2 ecuaciones. Tengo más incógnitas que ecuaciones. En este caso, vamos a tener múltiples soluciones. Y ustedes observen, le voy a subir un momento, ahora abajo, ustedes observen que habíamos tomado en cuenta que uno de los vectores es combinación lineal de los otros, es decir, que hay dependencia lineal. Entonces, aquí podemos concluir que si existe dependencia lineal, forzosamente vamos a tener un sistema de ecuaciones lineales homogéneo con múltiples soluciones. Siempre, todo conjunto linealmente dependiente, mediante combinación lineal, usando la ecuación de dependencia lineal, nos va a devolver un sistema de ecuaciones lineales indeterminado, es decir, con múltiples soluciones. Siempre. Entonces, pues aquí ya tenemos una herramienta. Si vemos el conjunto de vectores y no encontramos una combinación lineal, pues armamos un sistema de ecuaciones homogéneo y examinamos qué tipo de sistema es. Si encontramos múltiples soluciones, pues ya tenemos el dictamen. Hay dependencia lineal. ¿Sí queda clara esta última idea, esta conclusión? Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Tenemos las variables alfa, beta y gamma, que son 3, y solo tenemos 2 ecuaciones. Exactamente. Un sistema con solución única indica independencia lineal. Es que ahí todo depende. Si tenemos mismo número de ecuaciones que de incógnitas, tenemos que escalonar el sistema hasta lo máximo. Si seguimos teniendo mismo número de ecuaciones que de incógnitas, entonces es un sistema con una solución. Y en consecuencia hay independencia. Y si tenemos más ecuaciones que incógnitas, ahí pues no hay decisión. Tenemos que escalonar. Aquí mi recomendación, como lo vamos a ver en el ejemplo en unos 3 minutos más, mi recomendación es que escalonen hasta lo máximo y ya después de escalonar, ya verifiquen cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas les quedan. Después de escalonar ya tienen el dictamen certero. Porque sí, puede darse el caso que tienen más ecuaciones que incógnitas y pues ahí no decide el criterio del sistema, de los sistemas de ecuaciones lineales. O incluso puede ser que antes de escalonar tengan 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por ejemplo, y pues de todos modos no pueden decidir. Sería mejor, más conveniente, hasta después de escalonar. ¿Sí me explico? De nada. ¿Le puedo bajar? ¿O no le puedo bajar? Bueno. A ver, nada más déjenme ver cómo le puse aquí. 1.
Aquí le voy a poner 2. El segundo escenario, que M, N y P existen por sí mismos. Y esto, como ya lo comentamos, pues nos indica independencia. Bien, M, N y P son vectores no nulos y que existen por sí mismos. Ninguno es combinación lineal del otro. Entonces, si planteamos la ecuación de dependencia lineal, alfa por m más beta por n más gamma por p es igual a 0, obtendremos lo siguiente. Cada vector existe por sí mismo. Ya comentamos que no son vectores nulos. Entonces, nuevamente, ¿qué valor de alfa, beta y gamma deben multiplicar respectivamente a m, n y p para que nos devuelva el vector nulo? Por 0 exactamente. 0, 0 y 0. Eso quiere decir que alfa tendría que ser igual a 0, beta tendría que ser igual a 0 y gamma tendría que ser igual a 0. Lo puse de esa forma porque dense cuenta que aquí tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones y pues las incógnitas alfa, beta y gamma. Si esto lo pongo en términos de una matriz, pues este es el coeficiente de alfa. No hay coeficiente en beta o es 0, coeficiente en gamma y esto está igualado a 0. Los coeficientes para la ecuación en beta y los coeficientes para la ecuación en gamma. Dense cuenta que aquí pues tienen una matriz completamente escalonada. Y entonces tenemos un número de incógnitas después de escalonar. Aquí sí voy a hacer énfasis en eso. Después de escalonar tenemos que el número de ecuaciones es igual al número de variables. Pero siempre después de escalonar. Y eso nos denota un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, compatible porque siempre tiene solución, pero determinado. Es decir, única solución. Más que incompatible es indeterminado. El otro era indeterminado y este es determinado. De nada. Única solución significa que es un sistema determinado y por lo tanto nos designa independencia lineal. Ajá, exactamente. En los sistemas homogéneos siempre vamos a tener solución. Sí, exactamente. De nada. Sí, es que aquí tomamos en cuenta un mismo conjunto, pero asumiendo dos escenarios diferentes. Entonces,
En esencia, lo que tenemos que hacer es plantear nuestra ecuación de dependencia lineal, lo que vendría siendo esta, y escalonar el sistema de ecuaciones. Si obtenemos una matriz como esta, sabemos que hay independencia, y si obtenemos una matriz o un sistema de ecuaciones con esta característica, pues sabemos que hay dependencia lineal. En esencia, plantear la ecuación de dependencia lineal, la combinación que está aquí encerrada en verde, es lo que nos ayuda a plantear los dos casos al mismo tiempo. Y ya después de escalonar, el resultado es lo que nos dice si existe dependencia o independencia. Uh-huh. Sí. Ajá. Ajá. Ah, simplemente es un conjunto que desarrollamos los dos casos para ver que ambos pues, llegan a esto. Y que dependiendo de la naturaleza del conjunto, ya sea dependiente o independiente, pues cada uno va a tomar su camino respectivo en un tipo de sistema de ecuaciones. Nada más era ese el objetivo, que ambos se plantean de la misma forma, pero que la naturaleza nos hace llevarlos en caminos diferentes, en conclusiones diferentes. Bueno, de nada. Ahora que veamos un ejemplo, pues nos va a quedar más claro precisamente por qué partimos del mismo conjunto. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Le puedo borrar? Ah, no, en el de abajo es independiente y en el de arriba es dependiente porque hay una combinación lineal. ¿Le puedo borrar? Vale. Pues a ver. Rápidamente. Vamos a ver este ejemplo para pues, concluir la sesión. Y tengo el conjunto de vectores A. En este caso va a ser R3. El próximo miércoles ya vemos otros ejemplos. Y los vectores son los siguientes. El primero es 1, 1, 2. El segundo es 0, 1, 3. Y el cuarto va a ser 2, 1, 1. A ver, déjenme ver si lo copié bien. Sí. Sí, está bien. Bueno, a ver, este es el conjunto. A ver, si ustedes lo observan, ¿pueden encontrar alguna combinación lineal entre ellos?
A veces es difícil. Dos veces la primera menos la tercera. A ver, si multiplico esta por 2 y le resto la segunda. Y sí, efectivamente. Observen que con esto es suficiente para dictaminar que el conjunto es linealmente dependiente, porque un vector es combinación lineal de los otros. Pero también ustedes se han dado cuenta de que no es tan fácil en ocasiones ver el conjunto. Porque de inicio me comentaron, no, pues no le veo combinación lineal. Si se ponen ya a observar un poquito más, con más detenimiento el conjunto, tal vez sí lleguen a la combinación lineal. Pero no siempre sucede de esa forma. Entonces, aquí pues ya sabemos, si a este le pongo el nombre de U, V y este W, pues sabemos que 2U menos V es igual a W. Y es entonces linealmente dependiente. Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es obtener la... ¿Cómo? A ver, si multiplico este por 2 nos queda 2, 2, 4. Si multiplico este por menos 1 nos queda 0, menos 1, menos 3. Y si sumo estos dos, me queda 2, 1, 1. No, sí está bien, 2U menos V igual a W. Porque es W el que estamos expresando como combinación lineal de los otros dos. Ok. Bueno. Entonces, vean, por ejemplo, esta situación puede acarrearnos el que tengamos un poquito más complicado el conjunto. Entonces, para no complicarnos, vamos a armar la ecuación de dependencia lineal. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Armo la ecuación de dependencia lineal. El primer vector lo multiplico por alfa 1. El segundo lo multiplico por alfa 2. El tercero lo multiplico por alfa 3. Y esto debe estar igualado al vector nulo. A ver, pregunta. ¿Se acuerdan de cómo pasar de la combinación lineal a la matriz para escalonar el sistema de ecuaciones? Ajá. Se suman las matrices y pues ya nada más pasamos al sistema de ecuaciones. Y eso lo podemos hacer rápidamente si colocamos cada vector como una columna de la matriz. En esencia, los sistemas de ecuaciones homogéneos no se colocan los ceros, pero aquí los voy a colocar porque vamos a calcular el subespacio generado por este conjunto de vectores más al rato y vamos a ver qué relación tiene con esta parte de la dependencia e independencia lineal. Bueno, pues vamos a escalonar. A ver, el primer renglón lo voy a dejar tal cual. Y el segundo renglón va a ser renglón 1 menos el renglón 2. Para que nos quede 1 menos 1 es 0. 0 menos 1 es menos 1. 2 menos 1 es 1. Y pues 0 menos 0 es 0. El tercer renglón va a ser 2 veces el primer renglón menos el tercer renglón.
Entonces, 2 por 1, 2 menos 2, 0. 2 por 0 menos 3, menos 3. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Y este también nos queda 0. Última transformación elemental. Este se queda igual. Este también se queda igual. Y la última transformación es multiplicar por menos 3 el segundo renglón y sumarle el tercero. Entonces 0 por menos 3 más 0 pues es 0. Menos 1 por menos 3 es 3. Y le sumo menos 3, pues me queda 0. Menos 3 por 1, menos 3. Y le sumo 3, me devuelve 0. Y aquí también me queda 0. Si esta matriz que ya escalonamos la pasamos a un sistema de ecuaciones, pues nos quedaría alfa 1 más 2 alfa 3. Esto es igual a 0. Y menos alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Recordando que pues cada una de las columnas, esta primera columna corresponde a los coeficientes de alfa 1, esta segunda columna a los de alfa 2 y esta tercera columna a los de alfa 3. Bueno, ¿cuántas ecuaciones tienen? 2 ecuaciones. 2 ecuaciones y 3 incógnitas, que serían 1, 2 y 3. Bueno, entonces tenemos 2 ecuaciones que es menor que 3 variables, 3 incógnitas. De acuerdo a lo que sabemos de la teoría de sistemas de ecuaciones lineales, si tenemos un sistema ya escalonado como este y tenemos 2 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿qué tipo de sistema es? ¿Con una o con múltiples soluciones? Es compatible indeterminado. Entonces, para que no se confundan con eso de determinado e indeterminado, mejor tomen en consideración si hay una o múltiples soluciones. Entonces, es un sistema con múltiples soluciones. Y de acuerdo a lo que vimos hace un rato, pues eso automáticamente nos designa dependencia lineal. Le voy a subir un momento, ahora abajo. Y pues precisamente como se encontró una combinación lineal, pues quiere decir que de inicio ya sabíamos que el conjunto era linealmente dependiente. Y acá abajo, pues precisamente lo corroboramos. Corroboramos que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí queda claro cómo llegamos a esta conclusión? ¿Tienen algún comentario o alguna duda? Fue restar el renglón 1 menos el renglón 2 para sustituir el renglón 2. Y la otra transformación fue 2 veces el renglón 1 menos el renglón 3. Esas dos transformaciones se hicieron. Fue multiplicar por menos 3 el renglón 2
y sumarle el renglón 3 para sustituir R3. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, indíquenme si le puedo bajar. Vale. Pues ya para finalizar la sesión de hoy, voy a copiar aquí el conjunto. Me voy a poner aquí un momento. Y aquí quiero preguntarles. ¿Se acuerdan cómo obtener el espacio generado por un conjunto? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? Ajá. Exactamente. Sí, exactamente. Así era. Entonces, voy a formar aquí las matrices para obtener el espacio o subespacio generado. Aquí pongo estos y nada más le quito las comas. Entonces, para determinar si hay o no cuál es el espacio que se generan, pues armamos otra combinación lineal. Aquí voy a utilizar otros escalares. No sé, voy a poner como utilicé alfas arriba, aquí voy a poner betas. Entonces, beta 1 por el primer vector, más beta 2 por el segundo vector, más beta 3 por el tercero. Eso pues nos tiene que devolver un vector genérico. Por ejemplo, aquí sabemos que estamos trabajando con ternas ordenadas, un vector de R3, pues manejo ternas ordenadas, X, Y, Z. Ahora, aquí recuerden que este vector que está aquí es un vector hipotético. No sabemos si se genera cualquier vector de ese tipo. Pero después del escalonamiento, vamos a descubrir si existe o no existe una restricción que nos diga si se genera un espacio o un subespacio vectorial. Y pues aplicamos lo mismo que hace un rato. En la matriz formamos los coeficientes como columnas. Y esta es la matriz que vamos a trabajar, es la que vamos a escalonar para saber si existe o no solución. Ahora, esta la voy a copiar. Un momento. Y voy a subir ahora abajo. Porque quiero que ustedes comparen. La matriz en verde es la que acabamos de formar para encontrar el espacio generado por el conjunto de vectores. La matriz en amarillo pues, es la que utilizamos para dictaminar la dependencia o independencia lineal. Díganme si entre esas dos matrices, la verde que se encuentra del lado derecho y la amarilla que está del lado izquierdo,
observan alguna curiosidad. Exacto. La columna de ceros ha sido reemplazada por la columna XYZ. Y de ahí todo lo demás es lo mismo. Eso quiere decir que voy a llegar al mismo resultado que en el de abajo. Voy a tener dos renglones no nulos y un último que va a ser una ecuación degenerada. Entonces, dense cuenta que cuando escalonemos esta matriz en color verde, vamos a obtener una ecuación degenerada, pues porque si estas dos son la misma, esta amarilla y esta verde son la misma, por transformaciones elementales voy a llegar a la misma matriz que se encuentra por aquí abajo. Déjenme se la señalo. Esta matriz, que es la misma que esta, vamos a llegar a la de abajo que está circulada en color violeta. Y la única diferencia pues, es que aquí vamos a tener coeficientes en x, y, z. Y sería una ecuación degenerada. En esta ocasión ocupé beta nada más para hacer diferencia con los escalares que aquí ocupé alfa. Nada más por eso. En realidad pude ocupar los mismos alfa, pero pues no es algo que afecte el nombre de los escalares, ya sea alfa o beta. Entonces, vamos a escalonar esta última matriz. Y con esto concluimos el ejemplo y concluimos la sesión de hoy. Pues voy a aplicar las mismas transformaciones elementales, que sería renglón 1 menos renglón 2. Aquí la diferencia es que como en el último renglón tengo x, y, z, pues también tengo que aplicar las transformaciones elementales. Y 2 veces el renglón 1 menos el renglón 3. Y aquí me quedaría 2 veces x menos z. Última transformación elemental. Que en este caso sería menos 3 veces el renglón 2. Los términos en x, y los voy a hacer aquí en sucio. Y sumarle el renglón 3. Entonces, si multiplico 0 por menos 3 y le sumo 0, pues me queda 0. Si multiplico menos 1 por menos 3 y le sumo menos 3, pues me queda 0. Y si multiplico 1 por menos 3 y le sumo 3, pues también me queda 0. Igual que en la matriz de arriba. Y abajo, en el último término con x y y, entonces este lo multiplico por menos 3 para que me devuelva menos 3x más 3y. Y le sumo el de abajo, que es 2x menos z. Entonces, cuando sumo, me queda menos x más 3y menos z. ¿Sí está bien? Bueno. A ver, copo esta matriz. La pongo acá. Bueno, la pongo aquí abajo, para que me alcance todo. Ahí está. Entonces, la matriz en amarillo y la matriz en verde
ustedes pueden observar que el escalonamiento que hicimos fue el mismo. Y dense cuenta que cuando hicimos el dictamen de la dependencia lineal, lo que vendrían siendo los coeficientes nulos, estos, pues no los tomamos en cuenta, nada más contamos el número de ecuaciones y el número de incógnitas que nos quedó. Los ceros no los tomamos en cuenta. En otras palabras, solo nos fijamos en esto, que es el mismo, son los mismos renglones y columnas que en la matriz de color amarillo. Aquí ustedes pueden darse cuenta que tanto el análisis de la dependencia lineal como el descubrimiento del espacio generado a partir de un conjunto de vectores lo pueden realizar al mismo tiempo, utilizando solo esta matriz en color verde. Porque a final de cuentas, de manera implícita, tienen la matriz en color amarillo. Una representa un sistema de ecuaciones tal cual, la de color verde, y otra me representa el sistema de ecuaciones homogéneo, la de color amarillo. Entonces, aquí lo que podemos observar es que podemos encontrar el espacio generado por un conjunto y ese descubrimiento de espacio generado me arroja como subproducto, digámoslo en términos de una reacción química, como subproducto me arroja el dictamen de la dependencia lineal. Entonces, podemos encontrar el espacio generado por un conjunto de vectores mediante el procedimiento que acabamos de seguir aquí, desde este punto hasta aquí. Y entonces esta última matriz la podemos simplificar de esta forma. O mejor dicho, la podemos describir de esta forma. En la ecuación degenerada, si es que hay ecuaciones degeneradas, si no hay ecuaciones degeneradas, recuerden que no hay condición, sería x, y, z sin condición. En la ecuación degenerada vemos lo que vendría siendo el subespacio generado por el conjunto A. Y en la matriz de coeficientes, lo que no tiene x, y, z, observamos la dependencia o independencia lineal. Con una sola matriz, pues podemos dictaminar qué es lo que sucede con un conjunto de vectores y saber cuál es el subespacio o espacio vectorial que genera, así como la dependencia o independencia lineal. ¿Qué pasó? Sí, depende del número de vectores que tengamos. Porque si al final tenemos menos vectores, tenemos más vectores de los que se necesitan, puede ser que el conjunto sea linealmente dependiente, pero sí genere un conjunto, un espacio vectorial, no como tal un subespacio. Eso lo podemos ver más a fondo la próxima sesión, ya que tengamos el concepto de dimensión del espacio vectorial. Porque si conocemos la dimensión del espacio y sabemos cuántos vectores necesitamos para generar ese espacio, ya no tendríamos el problema de saber si tengo vectores dependientes o independientes y si me generan o no me generan un espacio o un subespacio. Eso con calma ya lo veremos con la
con la dimensión. Porque de hecho la matriz, la que está aquí encuadrada en color como café, nos va a decir la dimensión. Y automáticamente con eso ya sabemos si el conjunto es dependiente o independiente. No. Este conjunto es dependiente y crea un subespacio vectorial. Genera un subespacio vectorial que vendría siendo este. El conjunto A genera a todos los vectores x, y, z, tales que menos x más 3y menos z, que es la condición de la ecuación degenerada, tiene que ser igual a 0 para que el sistema tenga solución. Considerando que x, y, z son reales. Y el conjunto que me genera este subespacio vectorial es linealmente dependiente. Ajá, ahí sí. Para este ejemplo sí. Por ejemplo, que aquí nos hubiese dado 1. Eso quiere decir que el conjunto que vino a darnos este sistema de ecuaciones lineales me genera un espacio porque no tendría ecuación degenerada. Esto de la ecuación degenerada, con un 1 aquí, la ecuación degenerada no existiría y por lo tanto es un espacio vectorial completo. Y como tendría 3 ecuaciones con 3 incógnitas después de escalonar, aquí no vería dependencia lineal, sino vería independencia lineal. Ajá, exactamente. Si el conjunto es linealmente independiente, eso no quiere decir que siempre voy a tener un espacio vectorial. Puedo tener un subespacio. Y viceversa. Si el conjunto es dependiente, no necesariamente tendría un subespacio. Podría tener un espacio vectorial. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. ¿Qué pasó? Ah, con la ecuación degenerada. Ahí es directamente con la ecuación degenerada. Si encontramos al menos una ecuación degenerada, se trata de un subespacio. Si no hay ecuación degenerada, por ejemplo que aquí en lugar de este 0 fuese un 2, y ya escalonamos, no encontramos ecuaciones degeneradas, entonces ahí es un espacio. De nada. Ah, no importa. No importa de todos. Ajá, de todos modos sigue siendo un subespacio, porque puedes hacer el intercambio de renglones y ya te queda hasta abajo. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Por último, esto ya es lo último que vamos a comentar, porque es importante que sepamos qué sucede en casos como estos. Ya sabemos lo que es la dependencia y la independencia lineal.
Ya hemos visto dos formas de identificarla, a partir de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo o a partir del sistema de ecuaciones lineales para encontrar el espacio generado o subespacio generado. Pero aquí tengo una pregunta. Supongan que tienen su conjunto B que contiene los vectores P, Q y el vector nulo. Aquí tienen el vector nulo incluido. ¿Qué tipo de conjunto será? ¿Linealmente dependiente o independiente? Dependiente. ¿Alguien que piense que sea independiente? Ok. ¿Alguien que dé una tercera opción? ¿Qué sería? ¿Cómo? No, esa opción sí no estaría presente. Digo, el primero pues, hicimos suposiciones. ¿Qué pasó? Ujú. Exactamente. Si hacemos una combinación lineal alfa 1 por P más alfa 2 por Q y voy aquí a agregar alfa 3 por el vector nulo, esto me devuelve automáticamente el vector nulo, porque es la ecuación de dependencia lineal que hemos utilizado para dictaminar si un conjunto existe, si en un conjunto existe dependencia o independencia. Ahora, observen esto. Pues alfa 1 por P más alfa 2 por Q se queda igual. No pasa absolutamente nada. Pero dentro de las propiedades del espacio vectorial, alfa 3 por el vector nulo, pues siempre me devuelve el vector nulo. Y esto sigue siendo igual al vector nulo. Y como este vector 0 es el elemento neutro dentro del espacio vectorial, pues nos queda alfa 1p más alfa 2q es igual al vector nulo. Sigue siendo la ecuación de dependencia lineal, pero resulta que esta es una combinación lineal dentro del conjunto y en consecuencia B es linealmente dependiente. Todo conjunto que contenga el vector nulo automáticamente es linealmente dependiente. Todo conjunto que contenga el vector nulo automáticamente es linealmente dependiente. Ahí le puse dependiente. Ahí está. Bueno, esto es importante porque eso quiere decir que en algunas cuestiones debemos excluir el caso de que existe un vector nulo dentro del conjunto para poder caracterizarlo en algunas situaciones que veremos más adelante. Propiamente en el concepto de base que veremos el próximo miércoles.